Luciano, 2 minutitos. Ayer una información del área de lanueva.com daba cuenta de una información relacionada con la Universidad Nacional del Sur y creó el Departamento de Ciencias de la Educación. Lo avaló la Asamblea Universitaria, como corresponde, en su sesión de este día miércoles. Y continúa, dice: la Asamblea de la Universidad Nacional del Sur avaló esta tarde la creación del Departamento de Ciencias de la Educación, que tendrá bajo su órbita tres carreras, 2 puntos. Los profesorados de educación inicial y en educación primaria y la licenciatura en Ciencias de la Educación. Bueno, como nosotros somos parte de la comunidad Bahía Blanca y la comunidad de la Universidad Nacional del Sur, que está poblada de estudiantes de Coronel Pringles, obviamente entendemos que esto tiene una importancia fundamental en un tema que seguramente será uno de los temas a profundizar y desarrollar, habida cuenta de que el mundo cambia de manera sustancial y en forma muy dinámica, y la educación tiene que justamente, a veces, por lo menos intentarlo seguro, anticiparse a estos cambios. Por lo tanto, nos parece de suma importancia esta entrevista. Así que le damos la palabra a Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ampliame un poquitito el concepto, porque yo traté de hacer una síntesis de esto, pero me interesaría que hables un poco más de la proyección que esto tiene y fundamentalmente hablando de la comunidad, que no solamente bahiense, sino de la región. Bien, sí, bueno, tal como vos lo dijiste, esto tiene un impacto que es bastante más amplio que la universidad en sí, ¿no? Es un proyecto que ya lleva unos cuantos años, unos 7 años más o menos, en el que veníamos trabajando por la creación de este departamento y que se inicia, bueno, con una doble cuestión: la creación de la licenciatura en Ciencias de la Educación y que los profesorados en educación inicial y primaria, es decir, los profesorados que forman maestras para el jardín y para la escuela primaria, pasaron a ser profesorados universitarios allá por 2013-2014. Entonces, bueno, quedaban sin departamento estas carreras y se empezó a trabajar en la idea de nuclearlas en un departamento que tuviera un objeto específico, que es la educación, ¿no? Y ya veníamos desde el área de Ciencias de la Educación, que actualmente, o hasta esta aprobación, pertenecía al Departamento de Humanidades. Veníamos trabajando en docencia, en investigación y en extensión, en todo lo que tiene que ver con la educación en los distintos niveles y con la educación no formal también. Y bueno, se trabajó en crear esta nueva unidad académica, que es el número 17, el departamento número 17 de la universidad, que en principio va a reunir estas carreras y que bueno, y aspira a crecer a futuro, ¿no? Está siempre pendiente el plan de profesorado en Ciencias de la Educación. No tenemos propuestas de formación en posgrado en la ciudad. Siempre que para hacer posgrado o continuar nuestros estudios lo hacemos en otras universidades. Entonces, bueno, hay mucho proyecto por delante, o sea que trabajamos mucho para llegar a esto, y ahora tenemos mucho más trabajo para hacer para, bueno, todo lo que se puede proyectar y lo que puede hacerse a partir de esta nueva unidad académica. Andrea, ¿cómo es el ingreso de los estudiantes? ¿Eso ya está determinado? ¿Qué prerequisitos previos deben contar? No, van a continuar con el ingreso tal como eran estas carreras hasta ahora, eso no se modifica. Las carreras de profesorado en educación inicial y primaria tenían un curso de nivelación y un examen, porque tal como estaban funcionando en la escuela normal, tenían cupo de ingreso porque no había disponibilidad de espacio físico para trabajar con más gente, con más estudiantes. Pero bueno, la ley dice que el ingreso a la educación superior es irrestricto, ¿no? O sea que no habría que sostener ya exámenes excluyentes en términos de bueno, quiénes entran y quiénes no, por la cantidad de alumnos que podemos sostener en las aulas. Y bueno, la licenciatura en Ciencias de la Educación nunca tuvo ingreso. Andrea, perdón. Eso, que nunca tuvo examen de ingreso ni ningún requisito para entrar. Uno se inscribe y comienza a cursar.
¿Qué diferencias curriculares existe entre este Departamento de Ciencias de la Educación y lo que uno ve normalmente en otras áreas, en otros institutos? Digamos, la figura del departamento tiene que ver con la organización de la universidad, ¿sí? En vez de organizarse en facultades, se organiza en departamentos y el departamento tiene cierta autonomía de trabajo que hace bueno, que se puedan desarrollar otros proyectos, digamos, más específicos, en este caso relacionados con la educación. Curricularmente, si comparamos los profesorados en inicial y primaria con los de la provincia, en este caso, hay algunas diferencias. En realidad, el último cambio de los planes de estudio de la universidad en relación con estos profesorados siguió la línea de la provincia, de poner prácticas desde el primer año. Tiene igual algunas diferencias, ¿no? En esta autonomía que tiene la universidad, tiene algunas diferencias en el plan de estudios, y en realidad vamos camino a volver a cambiar esos planes de estudios y hacerlos que respondan a la cantidad de materias y cargas horarias de todos los planes de estudio universitarios. O sea que esos planes en algún momento van a tener un cambio que ya está proyectado también. Bien, hemos tenido un año obviamente totalmente atípico en materia de educación a partir de la cuarentena, ¿verdad? Sí. Hoy la información es que la universidad comenzaría a desarrollar con los protocolos respectivos clases presenciales. ¿Tenés alguna información específica sobre el tema? En realidad, bueno, esto es una noticia de hoy que desde el Estado se autorizan las clases presenciales en las universidades. Ya había creado un protocolo acá en la universidad porque antes de volver a fase 3 Bahía Blanca, ya se iba a empezar sobre todo con la toma de exámenes y con ciertas prácticas que no se pueden hacer de otro modo que no sea presencial, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de ciencias de la salud, de bioquímica, ¿no? Y bueno, tuvimos que eso quedó frenado porque volvimos a fase 3. Y bueno, y lo que dice este decreto es que a cada contexto se ajustará de acuerdo a la situación epidemiológica, no es que todos volvemos a las aulas ya. Es como todo bastante confuso, no hay una información muy clara. Primero se nos decía que planteáramos el inicio del primer cuatrimestre del año que viene virtual, ahora salió esto, no es muy claro. Lo que sí sabemos es que la universidad viene trabajando en la construcción de sus protocolos para que la vuelta a las aulas sea atendiendo a las prioridades y manteniendo condiciones de seguridad para toda la población, porque no es solo de los estudiantes que están adentro del aula, sino con quienes estos estudiantes están en contacto, ¿no? Pueden ser con familiares o personas de grupos de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto a cuidar. Veremos ahora qué se va definiendo en cada departamento, y estos protocolos, insisto, están creados desde antes de que volvamos a fase 3 en Bahía Blanca. Y después tenemos la otra circunstancia, que hay muchos estudiantes que en la cuarentena permanecieron en sus lugares de origen, ¿no? Como en el caso de los estudiantes de Pringles. Entonces, decir de pronto pasamos a la presencialidad, cuando hay gente que hasta desalquiló los lugares donde vivía por una cuestión por la situación económica que atravesamos. Entonces, bueno, no es tan fácil ni tan lineal ni de un día para otro. En esto va a haber que contemplar muchas cuestiones. Andrea, ¿cómo estimás, si se puede hacer una estimación, ¿no es cierto?, de estos largos 7 meses y pico y en relación a la educación virtual de la universidad? ¿Vos creés que ha habido algún avance que pueda colocar, no digo en un grado de paridad con la presencialidad, porque eso es imposible, pero para la carrera de los estudiantes? No sé si la pregunta es tan fácil de contestar, pero me gustaría que me des un panorama de cómo evalúan ustedes estos 7 meses y si les sirvió a los estudiantes, si los puso más o menos en línea con lo que se podía esperar o ha producido un retraso significativo. No, mira, si tenemos que mirar nuestra universidad en el contexto de todas las universidades, te tendría que decir que es absolutamente positivo. Nuestra universidad siguió funcionando prácticamente en todo, hasta las colaciones de grado, la toma de exámenes. Hay universidades que no tomaron más exámenes.
y eso frena un montón las trayectorias de los estudiantes. Entonces, en nuestro caso, si yo tengo que analizar todo lo que se pudo hacer y en tiempo breve, no es que nos llevó meses hacer esto, el éxito es absoluto. Ahora, es claro que quienes somos docentes y los estudiantes también, privilegiamos la presencialidad por sobre estas formas de trabajo. Pero, o sea que volveríamos contentos y contentas a la presencialidad. Lo que sucede es que, digamos, hay dos cosas para considerar. Una es que esta imposición, esta obligación de ir hacia la virtualidad visibilizó desigualdades y vulnerabilidades que ya existían de antes. Entonces, en ese sentido, la universidad también puso en marcha programas como fue la entrega de tablets a estudiantes que no tenían conectividad, becas de todo tipo, es récord la cantidad de becas económicas y de alimentos que dio la universidad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no en el grupo de ingresantes en particular, pero sí a quienes están más avanzados en las carreras, tercer año, por ejemplo, han tenido cursos más exitosos que en la presencialidad, porque a veces la carga horaria, los horarios, el tiempo que demora trasladarse, todo eso hace que las cursadas no tengan por ahí la accesibilidad que han tenido de esta manera, que cada uno se conectaba desde su casa y podía hacerlo, aún si no tenía para pagar la SUBE, aún si no funcionaba el colectivo que va de Punta Alta a Bahía Blanca, aún si tiene niños o niñas a cargo, aún si trabaja. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay prácticas que van a permanecer. Volveremos a la presencialidad, pero yo no creo, y me parece que en esto hemos aprendido mucho y hay cosas que han resultado bien. Ni hablar de todo el papel que se prescindió en todos los trámites, ¿no? Las actas son todas digitales, podría enumerar un montón de cuestiones en que la pandemia nos benefició, digamos. Pero no quita que queremos volver a las aulas y que el trabajo de enseñanza implica encuentro y ahí es donde queremos estar. Pero la verdad que los grupos son muy numerosos, los espacios no todos están aptos a nivel de ventilación y de dimensiones para atender a esa cantidad de alumnos con las condiciones en las que establecen los protocolos. Así que no es sencillo la vuelta al aula, va a haber que establecer prioridades y protocolos bien precisos. Bueno, es una grata noticia la que me diste. Yo creo que todos teníamos un poco la sensación de que esto había producido retrasos significativos, pero bueno, me alegra sobremanera. No. Y es sobre probable todo es probable que estudiantes ingresantes no hayan podido conectar con la universidad. Los tutores han hecho un trabajo maravilloso y es probable que algún estudiante no haya podido establecer este vínculo con el cambio de nivel educativo y la virtualidad, muchas cosas. Pero por eso digo, no es que fue todo el paraíso, ¿no? Hay cuestiones que atender. Pero la verdad es que no, hay muchos estudiantes que han tenido mejores trayectorias que si lo hubieran hecho presencialmente. Bueno, me interesa también la cuestión que hiciste referencia a que muchas de las cosas que se tuvieron que experimentar por esta causalidad, digamos, puedan quedar instaladas hacia el futuro, ¿no? Porque un poco existe la sensación generalizada que muchas cosas a las cuales he tenido que apelar por la cuestión de la cuarentena van a quedar incorporadas, incluso algunas que ya están establecidas desde el punto de vista de las áreas comerciales. Por ejemplo, las compras virtuales han crecido entre un 60 y un 70% en este tiempo, ¿no? Y esas han venido para quedarse. Sí, eso es lo mismo consideramos a nivel institucional, que hay cosas que ya se van a instalar y que está bueno haberlas incorporado y que hay que capitalizar, ¿no? Aprendizajes en todo esto, no solo habernos visto forzados a tomar ciertas decisiones, sino que hubo cosas que dieron buen resultado. Entonces, esas hay que conservarlas, me parece. Andrea, vamos a hablar un poco del futuro, si se puede, ¿no? Vos sabés que en la República Argentina la educación ha sido un tema parafraseado en una enorme cantidad de situaciones históricas y demás. Y se ha apelado a ella muchísimas veces como
un argumento, sobre todo preelectoral, en consagrar la educación como la única polea que moverá al país y demás. Pero después en la práctica, lamentablemente, muchas de estas cosas no se pudieron plasmar. Pero evidentemente el mundo nos ofrece a los argentinos en particular una gran oportunidad, porque todo el desafío de los próximos años es colocar la educación, me parece a mí, en un punto de avanzada respecto a nuevas demandas laborales que el mundo está empezando a exigir, donde la Argentina tiene algunas ventajas comparativas importantes. Ya no se trata solo de trigo ni de carnes, sino también de la exportación de talento, de tecnología, de inteligencia artificial, de un montón de cosas que conforman un packaging tecnológico importante, ¿no es cierto? Y para ello la educación, es mi opinión, vos me la ratificarás o no, la educación tiene que imaginarse, anticiparse en el tiempo a la posibilidad de ir consagrando carreras que se adapten a esas necesidades del futuro. ¿Estoy equivocado en el planteo o es real? Digamos, es real y tiene, a ver, sus bemoles. Es claro que es sobre todo la educación del nivel superior, digo, porque la educación primaria o la educación secundaria tienen otros fines que no son necesariamente el acceso al mundo del trabajo, ¿no? En el caso de la universidad, bueno, trabajamos en la producción de conocimiento y por ende deberíamos estar siempre a la vanguardia, y al mismo tiempo construimos nuestros propios planes de estudio. ¿Sí? A nosotros nadie nos dice qué materias tienen que incluir las carreras, ¿no? O qué contenidos mínimos. Entonces eso nos pone en una situación de poder tomar las mejores decisiones para cada plan de estudio, y por eso cada tanto hay revisiones de esos planes de estudio y hay ajustes de acuerdo a las prácticas profesionales. A ver, las profesiones son dinámicas, entonces cambia la tecnología, cambian las condiciones y las profesiones se van modificando. Los planes de estudio intentan captar en su formación ese dinamismo, ¿no? En términos de, bueno, enseñar las prácticas profesionales dominantes, aquellas que van siendo, tratar de incluir aquellas que van siendo emergentes y tratar de descartar las que van siendo obsoletas, ¿no? Ese dinamismo no es digamos, las carreras nunca pueden seguir tan rápidamente lo que a nivel de planes de estudios, los cambios que se van dando en la sociedad. Ahora bien, no lo siguen en los planes de estudios, pero sí sus docentes, que si son investigadores y que están en contacto con el campo profesional, van incluyendo sus contenidos en las asignaturas. El tema es considerar también de dónde viene esa demanda, porque digo, la universidad nunca va a dar una respuesta inmediata a la demanda, sino que va a ir viendo en función del conocimiento que produce qué es necesario y qué no tanto, digamos. Porque ¿qué sucede? Puede ser una demanda que sea puntual y uno no puede cambiar el plan de estudios por la demanda puntual de un determinado contexto. ¿Se entiende? Sí, correcto. Entonces, bueno, la cuestión está ahí, en poder definir el perfil profesional que se va necesitando e ir ajustando los planes de estudio. Por eso cada tanto hay modificaciones en este sentido. Andrea, ustedes, obviamente en el orden ahí académico, con tus colegas y demás, deben tener presente en las discusiones esta cuestión, ¿no? Que como vos bien decís, no puede ser tan dinámico como a veces los cambios que ocurren en el mundo. La Argentina no, y por otra parte, pensé que como mínimo están 5 años en la universidad, o sea que, el egresado siempre va a tener que... a ver, hay una cuestión que no se puede soslayar, y es que hay materias que son fundantes, ¿no? Sí o sí, esos fundamentos los tienen que conocer. Y conocer esos fundamentos les va a dar conocimientos para poder enfrentar la práctica profesional, definir los problemas que esa práctica le demanda y construir nuevos conocimientos. La idea es que quienes egresan puedan construir conocimiento y tomar decisiones en el ámbito de su profesión. Capaz, por eso digo, capaz en este desajuste necesario o esta sincronía necesaria que hay entre las instituciones educativas y el medio, lo que resuelve la cuestión es que le demos herramientas a nuestros estudiantes para construir conocimiento y tomar decisiones. Si pueden hacer eso, van a poder renovarse y actualizarse y recualificarse en lo que la profesión les vaya demandando a lo largo después de su vida, ¿no? Andrea,
Sí, se te nota muy apasionada por el tema de la educación, por los argumentos, por la Es cierto, defensa. es cierto. ¿Es materia de realización de tu vida? ¿Has logrado canalizar mediante esta profesión tus sueños, tus anhelos? Eh, digamos que es el trabajo de todos los días, ¿no? No te puedo decir que me siento realizada, sí soy una apasionada por lo que hago, por lo que investigo, por lo que estudio, y sí creo en el poder transformador de la educación. Yo creo que la educación puede transformar situaciones, y obviamente en todos los niveles, no solo en el nivel superior. Realizada no me puedo sentir porque a veces uno también se desilusiona, ¿no? Y dice, bueno, pero todo esto que investigamos, ¿por qué en la realidad no se ve? ¿Por qué seguimos hablando de que la educación está en crisis? ¿Por qué seguimos diciendo que los estudiantes del secundario esto, los del primario lo otro, y que no llegan con lo que tienen que saber? Bueno, ahí vemos esto que te digo, que bueno, que no necesariamente ni las instituciones educativas cambian tan rápido, ni las prácticas cambian tan rápido, y ahí uno dice, bueno, ahí se frustra un poco. Entonces, no, realizada no, creo que el día que me sienta realizada no voy a hacer nada más. Ahora no, ahora sigo movilizada, investigando, trabajando y tratando de hacer lo mejor posible de mis clases, y en este caso desde la universidad, desde la gestión, ¿no? No, claro, realizado significaría casi claudicar, Sí, ¿no? Entonces claro, no. uno utiliza la palabra realización tal vez como una simplificación, ¿no? Pero no es así. Andrea, te agradezco infinitamente estos minutos, ha sido suficientemente clara, creo que le quedó muy en claro a la gente de qué se trata esta nueva perspectiva que ofrece la Universidad Nacional del Sur, tan prestigiosa en toda la región. Yo diría que antes los estudiantes calificados de la universidad, en otra época, yo tengo algunos años para hablar de esas épocas, eran los de contabilidad, los contadores públicos y la cuestión. Y después la universidad fue creciendo y hoy es realmente una casa de altos estudios representativa de la educación de la Argentina, y ese es un mérito, digamos, que se ha logrado en todos estos años con las personas que han integrado los grupos académicos y las rectorías y demás, que la han colocado en un lugar de privilegio y que es un orgullo para Bahía Blanca y la región, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es una universidad que tiene muy buenos resultados, y que nuestros profesionales son muy requeridos. Entonces, bueno, seguir trabajando por eso, para ampliar de aquel instituto tecnológico que empezó con la formación solo de ingenieros, de ampliarnos a otras ramas, ¿no? Y ahí es donde cobra sentido la creación de esta nueva unidad académica, ¿no? De pensar un departamento de ciencias de la educación. Bueno, algo nos dice acerca de las preocupaciones y de los objetivos de esta institución. Así es, te estaremos convocando seguramente en alguna oportunidad cuando los hechos condicionen, siempre las noticias condicionan un poco las entrevistas. Por el momento, agradecidísimos por este intercambio, Bueno, ¿no?, que hemos tenido. cómo no, quedo a disposición.